los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. Buenas tardes, le habla Rocío Álvarez Olazo. Le voy a estar acompañando a partir de este momento y en las próximas ediciones de este espacio de La Voz Liberacionista. Hoy nos acompaña el diputado don Ronnie Monge. Vamos a hablar de un tema que está afectando lamentablemente a muchos de nuestros niños y niñas y adolescentes en Costa Rica, el ciberbullying o el acoso en internet. ¿Cómo está, don Ronnie? Bienvenido. Muy buenas tardes, Rocío. La verdad que un gusto estar con usted hoy acá y un saludo afectuoso a todos los compatriotas que nos escuchan, nos ven a través de la internet, de la televisión legislativa y de los diferentes cableras nacionales. Muchas gracias. Don Ronnie, entremos en materia. Definamos en primera instancia qué es el ciberbullying. Bueno, yo creo que primero, para que todo nos quede claro, hay que definir qué es el bullying. Porque si entramos al concepto avanzado, de repente algunos se nos quedan en el camino. El bullying es ese acoso, esa molestia que a algunos de nosotros nos ha tocado sufrir, porque no está exento que nos pueda pasar a nosotros. Yo lo viví en el colegio, los compañeros, no existía el internet en ese momento, pero si usted en algún momento era muy aplicado o no hacía lo que la conducta masiva, te hacían a un lado, y en ese hacerse a un lado te hacían burlas, te excluían, y sufrías un acoso que puede dañar mucho la personalidad de nuestros niños y adolescentes, sobre todo en esta etapa de formación que es donde se es más receptivo, donde casi que somos una espumita puesta en el océano para recibir y recibir y recibir. Y si nosotros no sabemos manejar eso y los padres de familia no están al tanto de lo que está pasando, puede generar trastornos tales que a algunos muchachos los ha llevado al suicidio. Y esto es lo que nosotros tenemos que evitar. El ciberbullying es la etapa avanzada de ese acoso, de esa molestia que sufren nuestros muchachos, y es cuando pasamos ese acoso físico real a el internet, redes sociales, mensajería y todas las formas de comunicación que tenemos hoy en día a través del internet. Entonces definimos el ciberbullying como una especie de acoso o es un tema más de acoso que pueden sufrir. Es un tema de acoso que se puede dar, en este caso, a través del internet. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando estabas en los años de nosotros jóvenes, te molestaba solo tu grupo social directo, digamos, tus compañeros de clase o de generación. Cuando lo pasamos al internet, a las redes sociales, tiene acceso a prácticamente toda la humanidad. Entonces, ¿cómo puede golpear en la formación y en la psiquis de un muchacho este acoso, esta molestia, perseguírsele, molestarlo y decirle cosas, con cosas tan sencillas como a veces cómo nos vemos? Si hay una persona con sobrepeso, mira el gordo excluido, o les hacen dibujos, memes, todo esto que está tan de moda dentro del internet, terminan golpeando mucho a la formación de ellos. Hemos visto también cómo han sufrido o han subido, mejor dicho, a la red peleas, agresiones físicas. Eso también es parte del ciberbullying. Por supuesto, toda forma en que un ser humano se puede ver acosado, donde no tiene esa libertad de expresarse libremente, va generando ciberbullying. Y es muy peligroso poder dejar que esto se desencadene sin que haya regulaciones por parte del Estado. Nosotros, aquí es donde entramos nosotros como diputados, y también el gobierno central tiene una gran responsabilidad. En la administración anterior, en la administración de doña Laura, se firmó un decreto para la creación de la Comisión de Seguridad en Línea. Esta seguridad en línea tiene o tenía la potestad o tenía que buscar los aliados estratégicos, tanto dentro del sector público y privado, para crear ese instrumento necesario para combatir no solo eso, el ciberbullying, sino a otros fenómenos que se van expuestos nuestros niños y adolescentes a través del internet. Tomar en cuenta de que Costa Rica es un país de una penetración celular muy alta, el 150%, eso significa que somos 4,5 millones, casi 5 millones de habitantes, y hay 7 millones de líneas celulares activadas. Y además el 80% o más de esas líneas activadas tiene acceso a internet. Buena parte de nuestros jóvenes y nuestros niños tiene acceso a esos teléfonos con internet. Esa era mi consulta. ¿El acoso cibernético se hace a través de las computadoras o es más usual telefónicamente, ya sea por mensajes de texto, es catalogado también como ciberbullying? Correcto. Hay
la forma de las tecnologías abarca todo, desde mensajes de texto, mensajería en línea, que lo que ya conocimos a través de Viber, WhatsApp, Telegram, o diferentes formas. Todos estos medios dan espacio para que pueda haber ciberbullying. Entonces, nosotros tenemos que ver como país cómo controlamos. Recientemente, el Gobierno de la República, una iniciativa de la presidenta Ana Elena Chacón y del viceministro de Ciencia y Tecnología, implementan el decreto de doña Laura Chinchilla, y a través de algunas cadenas como Tigo, UNICEF, que es una de las manos de acción de Naciones Unidas, están implementando en Costa Rica un taller para ver cómo combatimos o cómo hacemos que nuestros niños y adolescentes los podamos abstraer un poquito de esos problemas que se dan ahí, y además capacitar. Yo creo que todo pasa por una capacitación y una educación adecuada. Yo creo que de una u otra manera como país, si bien conocemos que esto existe, no hemos tomado la instrumentalización necesaria para tratar de formar a nuestros niños de cuáles son los problemas a los que se van a ver sometidos con acceso al Internet. No podemos privar el Internet a nuestros niños y jóvenes. A través del Internet vamos a tener mejorías en educación, en salud, y hasta es un instrumento para movilidad social. Tenemos que tener eso claro. Lo que tenemos que hacer es cómo permitir que las bondades del Internet no interfieran con los peligros que pueden verse sometidos nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Lo que menciona aquí es muy importante, don Ronnie. ¿Cómo se detecta que un niño está siendo víctima de acoso? Hay señales claras, se pueden deprimir, pero no hay que, el límite es llevarlos, llegan hasta el suicidio en muchos casos. ¿Cómo reconocer el acoso en los niños? Es difícil de reconocer porque todos los seres humanos nos comportamos diferentes. Algunos pueden ser y mostrar algún síntoma, y cuando tienen padres que están en el día a día lo pueden determinar. ¿Cuál es el problema que enfrentamos? Hoy en día la realidad social es un poco diferente a cuando nosotros crecimos, Rocío. Claro. Cuando nosotros crecimos, la mayoría, mamá o papá, alguno de los dos estaba en casa y solo uno trabajaba. Y entonces estaban encima de nosotros, no solo para ayudarnos con las tareas, sino para empujarnos. Hoy en día la demanda de necesidades que hemos ido creando en un mundo que es abiertamente más consumista que lo que era hace 30 años, hace que en la mayoría de las familias costarricenses papá y mamá estén fuera. Y en el caso donde las mamás son jefas de hogar, forzosamente van a estar fuera. Entonces ese control sobre los niños y sobre todos estos accesos es muy difícil de tener. Entonces, ¿qué pasa? Vos habéis podido ver como niño, como niña, como adolescente, haber sufrido una parte de la tarde ciberbullying, haberte sentido muy mal, pero como muchas veces cuando un niño es víctima hasta inclusive de acoso o de algún mal sexual, guarda silencio porque se siente mal consigo mismo y no quiere que nadie más lo sepa. Y quien quiere que menos lo sepa es su familia, porque no quiere sentirse rechazado, porque cree que todo ese rechazo social que está recibiendo a través de sus compañeros, de su contacto directo, si lo comunica a sus familiares, ese rechazo todavía se va a generalizar más. Entonces, muchas veces ellos ocultan esos daños y tratan de comportarse lo más normal posible para no verse más bien afectados comunicándolo. Bueno, justo eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Poder darles los instrumentos y la capacitación necesaria a los niños para que conforme van creciendo en el proceso educativo, que la educación no es solo aprender cuáles son las capitales del mundo, cómo sumar, restar, dividir, hacer ecuaciones y otro tipo de cosas. Yo creo que la educación va más allá de eso. La educación tiene que ser una gesta de vida, y esa gesta de vida es darte conocimientos, pero también saber cómo nos comportamos ante el mundo. Y en esto nos lleva a algo que es esencial, la inteligencia emocional. Nosotros como país y nuestro sistema educativo tiende más a fortalecer la inteligencia formal normal que la inteligencia emocional. Para mí, esto es un criterio de Ronnie Monge, es esencial fortalecer la inteligencia emocional. La inteligencia emocional te va a llevar a tomar mejores decisiones que la inteligencia educativa, que tiene que estar siempre en el proceso. Pero ¿qué hacemos con personas profesionales, con todo laureado totalmente, con todos los títulos, graduaciones de honor, pero no saben cómo comportarse y enfrentar la realidad? Bueno, a eso lo estamos forjando en una generación que desconocemos cómo se comporta ante todos estos cambios que se dan tan rápido dentro del mundo.
ese tipo de visión a futuro de la educación y de la formación es una responsabilidad del Estado. Y ahí es donde el Estado y nosotros como diputados y gobierno de la República tenemos que entrar a resolver. Usted también hace una mención importante del papel del educador y el papel de los padres de familia. ¿Cuál cree usted que debe ser o más fuerte la posición de los padres de familia o de más control, y cuál debe ser la función del profesor o del maestro? Vamos a ver, diría un compañero de fracción, don Juan Marín, la educación es un proceso que nos compete a todos. A veces los padres de familia tenemos la mala idea de que dejamos a los chicos en los centros educativos y el proceso de educación está ahí y las responsabilidades nuestras como padres son otras. El proceso es integrado. No hay nada en el mundo que no haya una integración y en realidad haya sujeto de un montón de variables donde al final se concatenan para poder salir adelante. Hay un proceso en las clases, que ese proceso para mí es más de información, con ciertos valores y ciertas conductas que la sociedad nos enseña, pero definitivamente es en el hogar donde los valores se tienen que arraigar. Nosotros no podemos como padres de familia delegar las competencias de padres de familia a los educadores. Primero porque nosotros tenemos 2, 3, con las familias de hoy en día yo diría que hasta 5 muchachos en casa. Los profesores tienen 30, 35 más los propios. O sea, es una responsabilidad muy grande que no pueden someterse. O sea, yo quisiera que los padres entiendan que a veces juzgan duramente a nuestros profesores, a nuestros maestros, y es que esos no hacen nada en las clases y estos chiquitos más bien vienen peor de la escuela. Primero tienen que entender que el interactuar de nuestros hijos con otros chicos les va a enseñar cosas buenas y malas que no aprendieron en casa y que están aprendiendo en la escuela, pero no hay ninguna maestra que tenga la capacidad para estar viendo cuáles son cada uno de los micro conversaciones que tienen cada uno de sus alumnos. Correcto. Además tiene que estar revisando, preparando la clase, chequeándolos, tienen un montón de responsabilidades. ¿Quiénes son los amigos de nuestros hijos? ¿Qué les están enseñando? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los maestros o nuestros como padres de familia? Finalmente, al finalizar los 6 años escolares más los 5 colegiales, los chicos están en nuestras casas, no en las de los maestros. La responsabilidad siempre es nuestra. Y yo creo que ahí tenemos que asumir esa responsabilidad nosotros padres de familia y no pensar de que alguien llamado maestro o profesor va a cumplir la responsabilidad de padres que tenemos. En nuestros tiempos, como usted bien lo mencionaba, era el lema, hay que vigilar lo que tus hijos ven en televisión. ¿Considera entonces que ahora hay que vigilar lo que nuestros hijos ven en internet? No solo eso, nos enseñan a que no debemos hablarle, desde chicos, no le hable a desconocidos. Pero le hablamos a desconocidos por el internet. Correcto. Que de repente son más peligrosos porque a través de toda la información que además exponemos en internet, saben dónde vivimos, qué hacen nuestros papás, nos pueden hasta amedrentar con la información que nosotros damos. Y eso es una de las cosas que tenemos. Si le permitimos a un chico que no está preparado para tener su red social, tenemos que decirle cuáles son las restricciones que puede tener. Y entre esas, ¿qué información subir? Si usted pone el barrio, además su perfil es público, donde cualquiera lo puede ver, todo ese tipo de cosas nos expone y expone a nuestros hijos ante la delincuencia y ante los problemas. Bueno, ahí nuevamente, padre, usted tiene que entrar y decir, usted tiene su red social, pero mire, vea, por esto y esto hay que restringirle, no puede darle acceso a cualquiera, usted no puede darle un ok y aceptar a un muchacho o a un señor simplemente porque, mira, tenemos 7 amigos en común, debe ser buena gente, entonces lo voy a admitir, porque además en este mundo donde hay tanta inseguridad en la formación, sobre todo a esas edades, entramos en una competencia por ver quién tiene más amigos en Facebook. Es un concurso de popularidad. Concurso de popularidad, por supuesto, porque entre más popular sos, más aceptación tenés. Y entonces esa aceptación la estamos llevando a cualquier riesgo. Y a cualquier riesgo porque tenemos que tener claro que entre los 12 y los 17 años, por más maduros que sean nuestros chicos, no tienen el desarrollo todavía emocional ni psicológico para hacerle frente a muchas cosas que tenemos que ver nosotros como padres de familia. Hay un caso en Finlandia que es conocido porque tiene altos estándares en educación y
han luchado contra el ciberbullying o contra el acoso incluso escolar, promoviendo a los espectadores que denuncien, que sean los que no sean silenciosos ante la agresión, y dicen que han disminuido en gran porcentaje la cantidad de agresiones a nivel escolares, incluso de ciberbullying, el llamado ciberbullying. ¿Qué medidas podemos optar en Costa Rica? Bueno, aquí tenemos varios proyectos de ley. Primero, el de bullying, que sanciona, regula ciertas conductas para poder llevar a conductas inclusive penales, planteado por varios compañeros de la Asamblea Legislativa. Está el Tratado de Budapest, que habla un poco también sobre la información de Internet. Es un tratado originalmente para países europeos, pero que le dieron una posibilidad a algunos países de suscribirse. Nosotros lo tenemos ya en el orden del día en el plenario para votar. Y además tenemos un proyecto que inicialmente estaba en la plena 3 y que fue abocado, y que además Servicios Técnicos dijo que no se podía delegar, y tiene que volverse al plenario legislativo, donde también crea conductas penales sobre pornografía infantil, sobre otro tipo de cosas que podrían dañar a la niñez, porque recordemos que el bullying o el ciberbullying es solo uno de las formas en las que se ven comprometidas nuestros chicos, pero también a través de esa misma Internet, si no hay regulación, podemos someter a la violencia, a la pornografía. Y esto es muy importante, porque la pornografía y la pornografía infantil es el tercer negocio que genera más recursos al crimen organizado, solo superado por el narcotráfico y por el tráfico de armas. O sea, nada más para que veamos que detrás de esto no solo hay esos daños que podemos cuantificar y ver socialmente, hay un negocio de dinero detrás del Internet y lo que se puede hacer con los chicos, con las chicas y los adolescentes. Aquí caemos entonces también en otro aspecto, es lo que nosotros publicamos en redes sociales o lo que los padres publican de sus hijos, porque no sabemos, o los jóvenes no saben hasta dónde llegan sus imágenes o cómo se pueden tratar esas imágenes. Hay carencia en ese sentido, falta más educación. Vos tenés red social, Facebook, y eso quiero para que la gente lo pueda entender más. Tengo red social, Facebook y Twitter. Usted tiene claro qué firmó, qué le dio aceptación de todas de todos los derechos que usted le otorga a la red social. Sí, y me cuestioné mucho el manejo de imágenes. Es de la red social. Sí. En el momento en que uno sube una fotografía, dejó de ser propia y es parte de la red social. Y estás en el pseudo contrato que uno se adhiere, porque es un contrato de adhesión donde no hay posibilidad de modificación, no hay posibilidad de decir, no, mire, yo esto lo suscribo y esto no, cambiemos el contrato. Es un contrato de adhesión ya dado por una de las partes, simplemente nos adherimos sí o no. Bueno, y así estamos todos. La mayoría, Rocío, no sabe que lo que ponemos ahí deja de ser de nuestra intimidad y pasa a ser parte de esa colectividad del mundo de la web. Incluso que se comercializa entonces, en ese caso. Claro que se comercializa. Y eso es una de las grandes ganancias de las redes sociales, las imágenes. Y muchas imágenes y la utilización que se da inadecuada de ellos. Yo he visto gente, más, le voy a decir algo que me pasó recientemente. Hay un pequeño problema político en el Cantón Central de Heredia con la celebración del 14 de septiembre. Yo me le acerco a una persona a decirle cuál es la tradición en el Cantón Central de Heredia al oído, y después esa misma foto que tomaron y que subieron a redes sociales, una persona lo utilizó para decir que yo estaba amedrentando y diciéndole a la directora regional de educación de que le íbamos a despedir, primero como si estuviéramos en gobierno, segundo que es algo que pasó hace muchos años al olvido. Aquí en este país hay un montón de controles para los funcionarios públicos excesivos, más bien donde a veces la gente no actúa no porque no quiere, sino porque tiene miedo de actuar, porque piensa que va a tener una sanción. Entonces, yo quiero poner esto de manera ejemplo. Una simple foto, le ponen la coletilla que sea y dicen que vos dijiste o hiciste lo que quiera. Y con un gran inconveniente, el costarricense ha dejado de leer. El titular, tanto en las noticias como en lo que ves en redes sociales, casi que se te convierten en verdad. No te cuestionas si la fuente es fidedigna, si la fuente está diciendo la verdad, es ¿dónde lo viste? Salió en Facebook. Y usted le puede preguntar a muchas personas, ¿viste lo que pasó? Además dice, se murió tal actor. ¿Cómo? ¿Dónde lo viste? ¿En Facebook? Se convirtió en una realidad para muchos. Lo que dicen las redes sociales para muchos es incuestionable. Casi es
más sagrada que la Biblia para los cristianos. Entonces, el tema de la reputación, hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Hay que proteger nuestros datos. Hay que proteger. ¿Qué otros consejos podemos darle a los jóvenes y a los padres para proteger a nuestros jóvenes y adolescentes? Mire, hay mucha información, sobre todo información, y eso nos corresponde a nosotros transmitirla en nuestros hogares y en nuestros centros educativos. Sobre todo como eso, a qué nos adherimos en una red social, si nos adherimos a eso y queremos tenerla, cómo debemos manejarla. Tenemos que tener casi que clases de manejo de redes sociales, cuál es el tipo de fotografías o información que debemos subir, qué queremos subir, qué queremos que la gente conozca, nuestras direcciones, qué hacen nuestros padres, porque de repente subimos una foto o los chicos suben una foto y dicen, con mi papá en el yate que tenemos de 15 millones de dólares. Bueno, ya usted le está diciendo ahí a Lampa que el papá de él tiene mucho dinero y que él puede ser sujeto de una privación de libertad o una extorsión para tratar de sacar recursos. Ese tipo de cosas tan sencillas que en un joven o en un chico lo puede ver como del día a día, le puede generar a futuro un problema en el desarrollo. Entonces, ese tipo, sobre todo, poder enseñar el manejo, qué podemos ver, con quién podemos hablar, qué podemos contactar. Si tenemos alguna duda, acudir a nuestro padre y decirle, mire, me contactaron y me dijeron esto. Porque inclusive yo el otro día escuchaba en una radio nacional, en un programa que maneja el Ministerio Público, donde hablaban de este tema también y decían los fiscales que en esa, no sé si ingenuidad de nuestros chicos, estas personas desconocidas que además utilizan fotos falsas, entonces ponen el de la muchacha más bonita y el muchacho más guapo y entonces los otros les creen y entonces le dicen, mándeme una foto acá, yo te mando una foto y después cuando tienen ciertas fotos comprometedoras los empiezan a chantajear para que hagan ciertas conductas como diciendo, yo sé dónde trabaja tu papá, yo sé dónde vives, si usted no hace tal cosa, si usted no se ve conmigo, y ahí es donde se dan muchos de los abusos, como nos narraba este programa del Ministerio Público, yo le voy a contar a sus papás. Entonces terminan cayendo en una cadena de seducción y después donde no se pueden salir porque no quieren que sus papás se enteren que hicieron una conducta indebida, porque faltaron a esas normas. ¿Usted considera que las familias deberían tener un protocolo para el manejo de las redes sociales? Porque se habla mucho también de que hay que respetar la privacidad de los jóvenes, se habla de que tienen derecho a tener su parte, no que no sea pública para la familia, sino entre ellos y su círculo de amigos. ¿Se debe o no tener un protocolo familiar? Cada perro mata sus pulgas de la mejor manera. Y decirle a uno qué es lo que tienen que hacer es complejo. Lo que yo sí quiero decirle a todos los costarricenses que nos escuchan hoy es que hay que hacer algo, que no podemos dejarlo a la libre. Si estableces un protocolo, si de vez en cuando revisas o tenés a tu propio hijo dentro de la red social para ver quiénes son los amigos, estás revisando periódicamente quiénes son los amigos y de una u otra manera escudriñar un poquito quiénes son, qué hacen, compartir, tener diálogo, que se perdió esa comunicación. Y es más, muchas veces nuestros muchachos tienen que acudir a las redes sociales porque no tienen a quién contarle lo que les pasa en el día a día, porque papá y mamá llegan cansados, hay que hacer las labores de la casa, hay que preparar el día siguiente y entonces no hay comunicación. Entonces el hijo, el niño, la niña, el adolescente empieza a crearse en una necesidad muy grande de afecto, de comunicación, de contarle a las personas que pasan lo que necesitan. Uno busca, y esto es una frase que de repente se utiliza para otra cosa, pero que yo creo que es muy válida, es, uno termina buscando fuera del hogar lo que no encuentra en el hogar. Y a veces nuestros chicos y nuestras chicas y nuestros adolescentes no encuentran ni la escucha, ni la comprensión, ni el diálogo con sus padres. Yo quisiera saber cuántos de nosotros en nuestras familias practicamos el diálogo con nuestros hijos. Y al final del día, o cada 2 o 3 días por lo menos, nos sentamos y les preguntamos cómo estuvo el día, a quién conociste hoy, quiénes son tus amigos, a quién te gusta, a quién no te gusta, cómo se han comportado tus profesores. Ese tipo de cosas que generan cohesión familiar, si no las practicamos, van a tener que buscar esa necesidad afuera.
y muchas veces las encontrás en el internet. Los jóvenes necesitan, igual que los padres, yo creo, establecer ese vínculo en permanencia, pero aquí también cae con el sistema educativo. Los profesores, ¿cuál debe ser, mejor dicho, cuál debe ser el papel de los profesores en específico ante un caso de ciberbullying? ¿Qué hace un profesor con nosotros? El profesor no escribe, no hace la historia, no la escribe, no la transmite. El profesor no hace las normas de gramática, ya están, nos las transmiten y nos las enseñan. Bueno, en la parte vida es exactamente lo mismo. Yo no le pido a un profesor que haga o que viva por el chico, es que cuente sus experiencias, lo que está escuchando, lo que conoce en su categoría de adulto y lo transmita para que ellos sepan a qué se pueden exponer. Y es un poco igual lo que hacen en su día a día, es yo le enseño y le digo, ¿por qué 2 más 2 es 4 y no 3? Yo no creé la fórmula, ni ellos la crearon, es transmitir conocimiento. Y para mí eso es lo que deben hacer los profesores y lo que debe hacer el Ministerio de Educación como institución. Tener ahí sí un protocolo de transmisión dentro de las escuelas de todos los peligros que se ven expuestos. ¿Qué hacemos nosotros nuevamente con chicos de 100 en todas sus notas, pero que no saben enfrentarse al mundo y no saben cómo poder sobrellevar los peligros a los que se enfrentan? Si uno no conoce el peligro, ¿por qué se quemó usted la primera vez con el disco? Porque aunque se lo dijeron, no sabía cómo funcionaba. Bueno, nosotros tenemos que pasar a decirlo y poder experimentar con algunas cosas reales que ellos puedan visualizar. Estamos en un mundo donde lo audiovisual es muy fuerte para el aprendizaje, donde ellos vean qué les ha pasado realmente a otros muchachos que no han tenido estos cuidados. Y yo creo que para eso tenemos que abrir nuestra mente y saber que tenemos que, aunque queramos tener a nuestros hijos en una burbujita de cristal, esa burbujita de cristal no existe. Lo que existe es un mundo globalizado que globaliza el crimen, que globaliza la pornografía, que globaliza tu imagen hoy en Costa Rica y que se esté reproduciendo mañana en Rusia. O sea, eso ellos tienen que conocerlo y ahí tiene que generar un papel preponderante el Ministerio de Educación en información. La propuesta, bueno, que usted menciona, que es muy suya, de aprender por inteligencias emocionales o aprender por las diferentes inteligencias, inteligencia matemática, inteligencia numérica, química, es muy progresista. ¿Tendrá futuro eso en la educación costarricense? Habrá que darle tiempo. Vamos a ver, Rocío. Yo quisiera decirle a la gente, hay muchas cosas que uno piensa que de repente son ambiciosas y se encuentra con muchas paredes y rebota a veces. Yo tendré que rebotar las veces que sea, pero no voy a dejar de luchar en lo que creo. Muy bien. Alguna gente pensará que es progresista, dentro de algunos años será conservadora. Le agradezco mucho, Ronnie, por el espacio. Y muchas gracias a los televidentes por observarnos y escucharnos también a través de los diferentes medios de comunicación. Los espero en la próxima semana en La Voz Liberacionista. Muchas gracias. Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, La Voz Liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa, compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal.